Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros a Frank Hals, del que ya he hablado, pero que volveré a hablar, que tiene una exposición magna en la National Gallery de Londres. Mirad, magna porque él tiene un museo, eh, él está, digamos, él vive 86 años, algo que es inaudito para la época. Y ten en cuenta que no había antibióticos ni cantidad de cosas, no estaba desarrollada la medicina, hasta que se casa dos veces, con la primera tiene tres hijos y en el parto del tercero muere. Y entonces tiene una chica que es la hija de un pescatero muy jovencita que cuida a sus hijos, se enamora de ella y con ella tiene 8 hijos más. Va a ser un hombre que va a estar muy de moda, pero en un momento determinado va a dejar de estar muy de moda y entonces se empobrece totalmente. Pero la ciudad de Harlem le provee cuando se queda en la total pobreza porque había vivido, no se sabe si es que es derrochador, porque él pintó muchísimo, tenía muchos encargos. No se sabe si es que es derrochador o simplemente que deja de estar de moda porque está también, él está a la altura de un Vermeer de Delft y de un, yo qué sé, de un Rembrandt, es un pintor barroco, simplemente excepcional. Lo que pasa es que, a diferencia de ellos, o sea, un Vermeer captaba la atmósfera, yo qué sé, un Rembrandt tenía como una mirada psicológica tremenda, ¿no? Él es todo lo contrario, tiene un poco también como de Velázquez, un pintor rápido, con 4 pinceladas, sin minuciosidad, es capaz de captar el instante. Todos sus retratados están felices, están contentos, están risueños y de alguna forma, os lo digo por experiencia, en arte parece que el morbo de la tristeza, de lo desgarrado, de la prostituta, de, no sé, de la oscuridad, de la muerte, de los siniestros, vende más que la felicidad. Y este era un ser feliz, o sea, pintaba todos sus retratos muertos de risa. Y bueno, pues se le han colgado al mérito de que era un borracho, yo que sé, unas cosas tremendas, que después se ha visto que no era verdad, que maltrataba a su mujer, y es que había un Frank Hals, por lo visto es un apellido muy común, neerlandés, también en la misma época, que maltrataba a la mujer y que fue a los tribunales, pero nuestro Frank Hals en esa época ni siquiera estaba casado. ¿Qué puedo contaros? Pues que él pilla la época española en Flandes. De hecho, cuando llegan los españoles, conquistan la zona, etcétera, etcétera. Flandes daba 3 veces más que América, era una zona increíblemente rica. Los Países Bajos lo sigue siendo, ¿eh? Son muy emprendedores. Se va con sus padres a vivir a Harlem. Él va a estar siempre viviendo en Harlem. Y cuando llega a empobrecerse, Harlem lo provee de una casa gratis y de 200 florines al año. Entonces, él cuando muere con 86 años, la mujer va a morir después en un hospital de la caridad, pero no poco después, sino tardaría años. Pero bueno, en general tuvo una vida. Hay que tener en cuenta una cosa, está la fragmentación, el norte de Holanda es protestante, el sur es católico, lo sigue siendo hoy día, ¿eh? Lo que pasa es que es el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que antes esa subdivisión no era exactamente así. ¿Por qué contaba yo esto? Pues porque cuando llegan los españoles, su familia se muda a la zona de Harlem y allí va a transcurrir totalmente su vida. De hecho, él es bastante respetado. Él se pluriemplea. Llega un momento también que lo embargan. O sea, pero durante muchos años vive con muchísimo dinero porque había cola en su casa para ser retratado, porque al haber habido el cisma, esta ruptura de la cristiandad con Lutero, pues y la iconoclastia en las iglesias, pues ya no hay retratos religiosos, pero sí hay muchos retratos gremiales. Y él estaba adscrito al gremio de San Jorge y no me acuerdo qué más, a los cuales va a retratar. Y después va a estar como una residencia anciana, algo así, y los retrata también. Y ahí además se ve la decadencia, o sea, como él está como decepcionado del mundo porque él es un genio, simplemente es un genio. Él es capaz de pintar sin abocetar, es increíblemente rápido, Velázquez también lo era, con pocos colores hace unos dibujos increíbles. Y va a pintar a estos señores de este gremio y de alguna forma él pinta también, lo pinta con más de 80 años,
era un virtuoso y siempre hacía una base o gris o rosa. Y entonces ese cuadro también es como de una decepción del mundo, pero en general fue una persona bastante alegre. Y de alguna forma los burgueses hacían cola en la puerta de su casa para ser retratados. Lo que pasa que ya sabéis, en arte como en todo, pues lo mismo estás, yo que sé, en lo más alto que al día siguiente estás en lo más bajo. Él coincide espacio-temporalmente con Van Eyck, que es como muy minucioso, y él es todo lo contrario, él es cero minucioso, él lo pinta todo con mancha rápida, que es muy pictórico y además muy moderno, pero eso va a llevar a que de pronto Frank Hals desaparece, deja de estar de moda y él ha pintado, él tiene toda una trayectoria de pintura tremenda, ¿no? Y después con los impresionistas, porque él capta el instante mucho, claro, los impresionistas dijeron, oh, este es de los nuestros, este se ha adelantado a la época, estamos hablando del barroco, ¿eh? Y lo elevan, pero bueno, a las alturas, los impresionistas. Y entonces Van Gogh le encanta Frank Hals y habla sobre Frank Hals, bueno, Van Gogh y otros, pero bueno, de alguna forma, o sea, este señor está como olvidado y oscurecido durante unos cuantos siglos y de pronto a partir del impresionismo, bueno, porque de alguna forma Velázquez también era impresionista, porque cuando pinta la Villa de los Medici, lo hace como cuatro pinceladas rápidas, cuatro pegotillos, uno encima del otro, y el resultado es una cosa maravillosa. Claro, tener en cuenta que cuando, y además, en el caso de Frank Hals, pinta la sonrisa es muy difícil, como los bebés, porque cuando nos reímos, retorcemos los músculos de la cara, nos ponemos así como un poco deformes y no os creáis que hay que ser muy virtuoso con el pincel para hacerlo. Ya os digo que este es de los grandísimos. Entonces, de la National Gallery lo que ha hecho es o sea, una exposición, una muestra sobre, ha reunido cuadros de Estados Unidos, de colecciones particulares del Louvre, yo qué sé, de todos los lugares del mundo, incluso la suya, Harlem, que no quería prestarla porque resulta que en los años 50 la prestaron a Inglaterra y acabó flotando en el Támesis y uno de los cuadros ya dijeron, jamás, nunca prestamos nada. Pero ahora, y mirar, son exposiciones muy caras porque los seguros de estos cuadros que viajan desde miles de kilómetros, como en el caso de Estados Unidos, son seguros muy caros, pero muy caros. Entonces, la exposición no es tanto, como diría yo, el montaje y tal, como los seguros que tienes que pagar. O sea, no todos los museos pueden. Después de esta exposición en la National Gallery, esta misma exposición va a viajar al Rijksmuseum de Amsterdam, que dicen ellos, Ámsterdam, y después va a uno que es impronunciable, que es en Berlín. O sea, la misma exposición porque es maravillosa. Esta exposición que ha empezado el 30 de septiembre acaba el 31 de marzo. Y bueno, solamente deciros que es increíble que ojalá pudiera verla porque han traído los cuadros más emblemáticos suyos. Él lo mismo pinta prostitutas que amigos, que burgueses a los cuales le hacen encargo. O sea, hay churras y merinas, pero todos están felices. Y entonces un biógrafo suyo que le dio la vena dijo que este hombre era un borracho, que era un libertino y que se pasaba la vida por ahí bebiendo y de mujeres. Y no. Y el director, ahora os lo leeré, el director, lo he puesto ya en el blog, el director de la National Gallery dice, un borracho, un señor que está todo el día alcoholizado, no puede pintar así, ni puede tener esa grandísima obra, ni puede ser tan longevo, ni puede tener esta contemplación del mundo. Pero sabéis que aquí en arte todas las especulaciones caben. Y bueno, se han hecho estudios posteriores y se ha desmentido totalmente el que fuera un libertino y un borracho. Y además, si lo hubiera sido, ¿qué nos importa a nosotros? Porque el resultado ha sido simplemente tan genial que tenemos que felicitarnos al resto de la humanidad. Pero en fin, ya sabéis que le cuelgan el San Benito a cualquiera y da igual lo que diga, lo que no diga, lo que deje de decir. La gente siempre prefiere creer cosas morbosas, cosas terribles, antes que creer la verdad. Bueno, voy a ver si empiezo y os lo explico un poquito. Os voy a leer opiniones del director de la National Gallery. He puesto vídeos de la National Gallery, del director y de los especialistas hablando sobre esta exposición que es histórica porque han tenido que traer cuadros, yo creo que de todos los continentes, porque también viene de colecciones privadas. Ya sabéis que no lo sepa, se lo digo, se hacen unos catálogos razonados y entonces estos cuadros de colecciones privadas elevan su cotización porque aparecen
en la muestra de la National Gallery, que la ha elegido como cuadro, yo que sé, con un perfil importante. No sé si pintó cerca de 300 cuadros. Hay bastante en la National Gallery, no sé, no me acuerdo el número exacto, pero hay bastante, no sé si 72, una cosa así, que es bastante, es casi un tercio, casi, casi. Bueno, voy a ver si lo encuentro. Una muestra, he sacado la información de varios diarios, porque, mirad, aunque parezca que hay muchísima información, no lo es tanto, porque aunque cambian las palabras, se copian la idea es la misma en todos sitios, que es que te cuenta que se ha inaugurado el sábado día 30 de septiembre una exposición en la National Gallery sobre Frank Hals, que está a la misma altura en el Olimpo de Vermeer y de Rembrandt. Bueno, voy allá. Una muestra de la National Gallery eleva al pintor del siglo de oro holandés junto a Vermeer y a Rembrandt. Estos que son como la trinidad del siglo de oro holandés. Holanda, como España, tiene, bueno, aunque ellos fueron además los inventores de la cola de conejo, de las telas, etcétera. Bueno, ¿qué puedo deciros? De los tres, de Rembrandt, Vermeer, es el que mejor capta, es que es impresionista totalmente, el que capta la alegría, es una persona muy vital, la alegría despreocupada de los personajes terrenales que viven la vida en el instante. Él capta el instante, ciudadanos respetables, bebedores de cerveza, de mejillas sonrosadas. Tened en cuenta que también os voy a decir una cosa, la gente bebía cerveza, bebía té, bebía vino, lo digo por mi propia abuela que vivió casi 100 años, o no sé si 100 años, porque falseó su nacimiento después de la guerra civil, que se perdieron documentos, y decía que el agua de Almería era mala, y era mala, muy mala, provocaba enfermedades, y solo bebía vino. Y entonces no es tan raro que en esta época, la cerveza de esta época, estamos en 1600 no sé qué, pues tiene menos alcohol, menos grado de alcohol que ahora, que creo que solamente tiene un 3%, ¿eh? Y entonces es bastante habitual que la gente bebiera té, bebiera cerveza, bebiera vino, pero no bebiera agua porque no era muy de fiar. Bueno, pero en el caso, pero aparte es que tienen unos climas bastante duros, ¿eh? Que yo estaba en Ámsterdam y todo el mundo me decía, no, no hace frío, no hace frío, no hace frío, 25 grados bajo cero, por poco me muero. Decía, no, tiene canales, que el agua, que tal, sí, sí. Bueno, él pinta gente con las, ¿cómo se llama? Las mejillas sonrosadas, gente que está de juerga, pescadores, prostitutas, pinta de todo, burgueses, yo qué sé, gente, mujeres con escotes, pinta cíngaras, bueno, pinta gente con mucha energía, porque por lo visto él también tenía mucha energía porque hacía los cuadros, los resolvía muy rápido. Y bueno, eso incluso hoy continúa siendo motivo de asombro, porque mirad, os voy a decir una cosa, quien pinte lo sabe, si no le echas secativo a un cuadro de óleo, tarda un año. Entonces, claro, tú cuando estás pintando necesitas volver a pintar. Entonces, pues le echas un poquito de resina a MIF o a PIF, no sé, no me acuerdo cómo se llama, para acelerar el secado y volver a pasar a la siguiente vez. Y entonces este hombre resolvía en nada, o sea, en 0,0 los cuadros, y por eso era fantástico simplemente. Bueno, desde el 30 de septiembre, sábado, en el Museo de Trafalgar Square, hasta el 21 de enero, pues es hasta enero, es la mayor exposición realizada hasta el momento, hasta la fecha, de un pintor que es un, un increíble, exitoso, ¿cómo se dice?, retratista de Harlem, donde los nuevos ricos, Harlem, querido americano, es Holanda. Lo que pasa es que como los holandeses compraron Nueva York, pues les pusieron su nombre. Cuando los adquiríamos los españoles, les poníamos Valencia, hay muchas Valencias en América, etcétera, pero claro, cuando los que compraban a los indios era Nueva York, eran los holandeses, le ponían nombre holandés a los barrios. Harlem es holandés. Bueno, lo mismo pinta a nuevos ricos que hacen cola en la puerta de su estudio para ser retratados, pero al final de su larga vida lleva una vida modesta. La misma ciudad, él es presidente de la Guilda de San Lucas, que es como un sindicato, que en la Guilda de San Lucas tú te preparas, ¿no? Entonces te examinan varios pintores de prestigio, entonces dicen, sí, este señor puede, entonces es como el sindicato. San Lucas era ¿cómo se dice?, el apóstol que primero pintó a la Virgen. Y es el símbolo de los sindicatos de los pintores, la Guilda de San Lucas. Él lo hacen presidente porque él es bastante reconocido dentro de lo que son la gente de los pintores de allí. Bueno, pero al final de su vida ha pasado de moda porque
En Holanda, pues les gusta mucho la minuciosidad de Van Eyck, etcétera, etcétera. Y no les gusta que sea tan rápido ni que use pocos colores. Bueno, entonces, pues el ayuntamiento le da un dinero, le paga el carbón, le da vivienda gratis, etcétera, etcétera, con el que calentarse. Tenía deuda, le embargaron y el pobrecillo, pues se quedó canino. Pero él conoce épocas de mucha abundancia. De hecho, él tiene una familia tan grande de 11 hijos y esposas que él se hace marchante, se hace restaurador, no solamente pinta. Bueno, y también pone como una academia con alumnos. El 30 de septiembre de 2023 al 21 de enero de 2024, como os he dicho, la National Gallery de Londres muestra la mayor exposición que se ha hecho dedicada a Frank Hals desde hace 30 años. Es verdad, porque en el 90, no sé si en el 89-90 se hizo otra, pero más pequeña que esta, también muy grande. La exposición está organizada en gran parte cronológicamente, con secciones separadas para las pinturas de género, los retratos, dejando espacio también para los excelentes retratos grupales que hacen de gremios, que se hace mucho en Holanda, procedentes del Museo de Frank Hals en Haarlem, como os he dicho, que antes no prestaban, pero en este caso han prestado, que rara vez ha salido de la ciudad desde que fueron pintados hace 400 años, nada menos. Uno de los cuadros más conocidos, El Caballero Sonriente, es una preciosidad. Todos sonríen, hay que decirlo, ¿eh? Porque pinta, por ejemplo, la Zingara, que en realidad no se sabe si es una gitana o es una prostituta, pero bueno, le llaman así. Bueno, El Caballero Sonriente de Frank Hals, me parece que viene de Estados Unidos, de una fundación. Es presentado por primera vez para la gran exposición. Es un cuadro muy, muy apreciado. Tras la histórica decisión de la Balance Collection en 2019 de prestar obras de su colección de forma temporal por primera vez en sus 120 años de historia. Estados Unidos es el país del mundo con más fundaciones y colecciones privadas de arte maravillosas e increíbles. Tiene también una grandísima capacidad adquisitiva, pero también hay una idea de que lo que has ganado tienes que devolverlo a la sociedad. Pero también hay otra idea de que fiscalmente, si haces una colección de arte, pues como que cotizan menos, pagan menos impuestos. Aquí en España también se hace. Bueno, el cuadro llega a Trafalgar Square desde su sede en Manchester Square, donde ha estado expuesto desde la década de 1870. El Caballero Sonriente es una de las mejores obras de Frank Hals, del artista que en vida fue reconocido por su caracterización excepcionalmente viva de las personas. Sí, todos sus retratados son felices. No sabemos si lo eran de verdad o era una ficción. Es uno de los pocos artistas de la historia de la pintura occidental que consigue pintar personas sonriendo y riendo. Bueno, es un reto que es difícil en arte porque la mayoría de los pintores rechazan eso porque arrugamos la cara, deformamos la cara. Incluso si os fijáis como las modelos no sonríen nunca porque se deforma la cara. Bueno, además de los préstamos clave de las colecciones holandesas, otros elementos destacados de la exposición son retratos de Isaac Massa, que yo creo que ese es el más antiguo, que es de 1626, de la Art Gallery de Ontario, Toronto. Después está el retrato de Pieter Trick, que es alrededor de 1600, ya me están mandando publicidad, 1635, 1638. Ese viene de Los Ángeles, del Country Museum of Art de California. Después está el jugador de ollas Rommel, que es alrededor de 1618, 1622, que viene de la Kimball Art Museum de Fort Worth, Texas. Después está el retrato de Tilleman Rostman, que de 1634, que viene de Cleveland. Vienen todos de Estados Unidos. Museum of Art de Ohio. Y bueno, desde el descubrimiento de su obra en el siglo XIX, es que en el siglo XIX cambia la visión del arte. Entonces, estos artistas jóvenes, a raíz del impresionismo sobre todo, pues, como diría yo, ponen otra vez en cartel a los grandes. Botticelli, Velázquez, en fin. Los cuadros de Hals gozan de gran prestigio y popularidad entre el público, sí, tanto, pero hace más de 30 años que no se celebra una exposición magna como esta, una gran exposición dedicada a su obra,
yo qué sé, que en Washington, Londres y Harlem fue en 1989. Bueno, la pintura técnica pictórica de Hals le vale la reputación de virtuoso, lo era, ¿eh? Lo era, en el manejo del pincel. Tiene una pincelada suelta, eso implica pincel grande. Lo digo porque cuando llegábamos a Bellas Artes nos hacían comprar brochas así de grandes y decíamos nosotros, ¿y cómo vamos a pintar eso? Si no podemos pintar con eso. Y decían, efectivamente, porque no podéis pintar la mariposita ni los pelitos de las pestañas, tenéis que pintar suelto, fuerte, suelto, que es más pictórico. Por eso este señor es tan moderno y por eso los vanguardistas pues lo adoraban. Él era un virtuoso en el manejo del pincel, solamente igualado por artistas como Rembrandt, Velázquez, etcétera, etcétera. Rembrandt todos los días se hacía un autorretrato y vas viéndolo como cuando está deprimido, cuando está eufórico, cuando está cariñoso, o sea, simplemente por los autorretratos que se hace, porque es como el efecto espejo. Bueno, pero su obra cae en el olvido durante gran parte del siglo XVIII y XIX y su valentía como pintor y su bravura espera ser redescubierta en la segunda mitad del siglo XIX por el crítico de arte y periodista, que este es muy famoso porque descubrió a mucha gente, que es Teófilo Toré Burger, que también redescubre, porque en realidad fue grande, a Vermeer de Delft, y también por los impresionistas, como os he contado, que admiran muchísimo las pinceladas de Frank Hals. Dice Gabriel Finaldi, que es el director de la National Gallery, dice, tengo que leerlo, Hals no posee la capacidad de paralizar lo cotidiano de Vermeer, ni tiene la profundidad psicológica de los retratos de Rembrandt, todo eso lo he dicho antes, pero la singularidad con la que capta la vida a través de su mano y su mirada lo hacen imperecedero. Su obra atraviesa los siglos y sus personajes son criaturas sociales que nos hablan hoy con mucha claridad y de una forma muy directa. Bueno, a Frank Hals, como a Vermeer, le cuesta subir, le cuesta ser reconocido como gran maestro. En el siglo XIX, el historiador Kenneth Clark lo desprecia y dice que era un borracho. Aquí estamos, felices como perdices. Lo primero que se me pasa por la cabeza, dice que es un pintor repugnantemente alegre y terriblemente hábil. Pese a que un siglo antes Manet, Courbet, Sargent o Van Gogh lo hubieran reconocido ya como uno de los suyos y uno de los grandes. Aquí viene el crítico a decir su... En fin, no digo la palabrota que me censuran. Bueno, eso lo dice por la libertad, la espontaneidad de su pincel y la sencillez de los rostros. Lo ven como la puerta de entrada a un arte liberador y totalmente moderno. Es que es muy moderno, incluso su actitud. En la National Gallery, antes de entrar en la sala donde cuelgan 50 pinturas de las 220 que hacen vida, es Van Gogh quien tiene la primera palabra. Van Gogh va a hablar mucho y bien de él, templando el ánimo del visitante con su afirmación de que la pintura de Frank Hals, vale tanto como la de Miguel Ángel, Rafael y de artistas de la antigüedad griega. Dice Gabriele Finaldi, el director de la National Gallery. Le precede la leyenda de una vida empapada en alcohol, pero no se puede ser borracho y pintar de esa manera. Es incompatible. Desde la Balance Collection ha salido por primera vez El Caballero Sonriente, como os he dicho, uno de los retratos más emblemáticos y populares de Frank Hals. Y del Museo Frank Hals de Harlem, cuyas paredes nunca abandona, mantiene una política de no préstamo desde que en los años 50 uno de los cuadros de las pinturas que prestó se queda varada en las aguas del Támesis, lo tiraron al río. Está también Los Regentes del Hospicio, esa es la que os he contado, que hace al final de su vida, con 80 y tantos años, Los Regentes del Hospicio de Ancianos, donde él estaba, el asilo donde se refugia el pintor cuando ya anciano y arruinado no tiene medios para mantenerse, y lo pinta con mucha decadencia, con mucho negro, con pocos colores, pero claro, como es genial, pues el cuadro es genial, pero te hace como una historia de su vida en la forma de pintar, ¿no? De la risa, la vitalidad, la energía positiva. Tiene también el retrato grupal del banquete de los oficiales de la Guardia Cívica de San Jorge, de la cual
él forma parte. Eso la gente lo pagaba uno por uno, cada uno de los miembros que sale ahí. Una de las llamadas pinturas de las milicias, que es un subgénero que hacen los holandeses después de lo de Lutero, después del protestantismo, como no pintan en las iglesias, para mantener a los pintores, pues se hacen retratos gremiales, pues yo qué sé, la lección de anatomía y cosas de los pintores así tan famosas, los médicos, los no sé cuántos, yo qué sé, la ronda de noche, Rembrandt, en fin. Bueno, cuyo destino es su exhibición en club o en ayuntamientos, que es donde se solía poner en la sala magna de los ayuntamientos. Y Hals cobra de forma individualizada el cuadro, a cada uno de los miembros le cobra a cada uno de los integrantes. Bueno, a Hals le persigue una mala reputación que se inventó un biógrafo por sus narices, porque no hay ninguna... Sobre su vida se sabe muy poquito, ¿no? Más bien se supone, ¿no? No hay restos de documentación ni nada. Décadas, el padre era un tratante de telas, no se sabe nada más, era gente de clase media. Décadas después de su muerte circula la leyenda de que la suya había sido una vida libertina y empapada en alcohol gracias a una biografía de Hanuc Bracken, según la cual, totalmente inventada, a menudo estaba borracho. Eso no es cierto. Dice: participar en actividades indecentes, eso es lo que dice Finaldi, el director de la National Gallery. Participar en actividades indecentes, en particular el revolcarse excesivamente en vino, era especialmente común entre pintores y es adoptado como moda. Hals posiblemente frecuentaba tabernas y ande con cerveceros, pero en 1600, andar con cerveceros no ser borracho tampoco, pero en 1619, 21 de los 24 miembros del ayuntamiento de Harlem se dedican a este comercio. Que Harlem es donde pasa toda su vida, dice el director de la National Gallery. La cerveza en aquella época tiene poco contenido en alcohol, yo también lo sabía, y es seguramente más segura para beber que el agua que circulaba por ahí. Los cuadros de niños bebiendo, de mujeres con una copa en la mano y una jarra en la otra, de risas perdidas entre bebidas alcohólicas, no debió ayudar a desmentirlo. Pero es que no se puede ser borracho y pintar de la manera que pinta, tan maravillosa. Bueno, esta exposición, como os he dicho, va a viajar después de terminar aquí en enero, va a viajar al Rijksmuseum de Ámsterdam y después a la, tengo que leerlo, Gemäldegalerie de Berlín. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.